Del quinto informe a este, el sexto por usted presentado en Ginebra, Suiza, ¿cuáles son los avances de Ecuador en materia de derechos humanos? Bueno, el quinto informe se dio en el año 2009, a poco tiempo después de aprobar nuestra nueva constitución, la constitución de Montecristi, que se aprobó en las urnas en octubre del 2008, entonces había pasado muy poco tiempo en el nuevo marco constitucional. Ahora ha pasado bastante más tiempo, estamos hablando de 7 años después, y pues hemos podido el día de hoy hablar de todos los avances en materia de derechos humanos que hemos conseguido a lo largo de estos años. Entonces, claro, son muchísimos derechos que cubrimos. Realmente fue una sesión de 3 horas, tenemos una nueva sesión de 3 horas el día de mañana con un discurso inicial por parte del canciller y bueno, participaciones por parte de los miembros de la delegación, y luego muchas preguntas muy precisas, muy puntuales sobre cómo hemos bajado la pobreza, cómo hemos bajado la desigualdad, que es la gran enfermedad de América Latina, ¿no? La desigualdad, pero también temas mucho más precisos, acceso a la justicia. Ecuador es el país de América Latina con mayor confianza por parte de la ciudadanía en su sistema de justicia. Tuvimos un gran referéndum sobre la justicia en el año 2011 y una verdadera reforma del sistema de justicia. Otros derechos, libertad de expresión, por supuesto que se garantiza plenamente Ecuador, a pesar de una campaña internacional por hacernos creer lo contrario. Muchos derechos vinculados a las identidades sexuales y las diversidades sexuales, temas de género. Realmente hemos avanzado muchísimo. En tema de género tenemos una asamblea con 43% de mujeres. Creo que esa es una de las asambleas, uno de los parlamentos a nivel mundial que más presencia femenina tiene. Todo el avance también con las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, el cambio en el reconocimiento del sexo al género, que también vamos a inaugurar ahora a nivel electoral en el año 2017, varios temas vinculados a la lucha contra la tortura, a la proporcionalidad en el actuar de la policía, es decir, muchísimos temas que hemos cubierto. El tema, por supuesto, del refugio, del asilo. Ecuador es el país latinoamericano con la mayor cantidad de refugiados, en gran parte como consecuencia de la guerra en Colombia, y como decían ustedes ahora introduciendo la temática, pues el caso de Julian Assange, que es un tema también de protección a los derechos humanos. Así que hemos cubierto muchísimo terreno, creo que defendiendo la revolución ciudadana, defendiendo los grandes avances en materia de derechos humanos que hemos alcanzado a lo largo de estos últimos años. Canciller Long, en su enumeración hacía alusión a la libertad de expresión y quería que nos detuviésemos allí tan solo unos segundos porque por ese flanco se lo ataca al gobierno de Rafael Correa, del presidente Correa. ¿Qué tiene que exponer el gobierno ecuatoriano a las grandes corporaciones mediáticas que insisten en que no hay libertad de expresión en Ecuador? Bueno, yo creo que hay una campaña internacional para hacer creer al mundo de que hay problemas de libertad de expresión en Ecuador. Yo creo que es realmente todo lo contrario. Creo que gozamos de muchísima libertad de expresión en Ecuador. Cualquier visitante del Ecuador se puede dar cuenta de que hay absoluta libertad de expresión. De hecho, tenemos una prensa bastante digamos, explícita en cuanto a sus opiniones políticas, nos ataca muchísimo, no hay ningún tipo de censura. Claro, el problema ahí es que partimos de varios problemas conceptuales. Primero, muchas veces no se toma en cuenta que los medios de comunicación también pueden violar los derechos humanos de las personas, ¿no? Si los medios de comunicación emiten contenidos discriminatorios, racistas, sexistas, vulgares, o incluso faltándole a la verdad, es decir, que ellos también pueden violar los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces no siempre es el Estado el malo que viola los derechos humanos. Y bueno, realmente hemos implementado en el Ecuador una nueva ley de comunicación y un marco regulatorio que busca democratizar el acceso, que todos podamos comunicar, no solamente pocos monopolios de los medios de comunicación, y es un marco regulatorio que en realidad es muy parecido a muchos marcos regulatorios de otros países de Europa. Cuando un diario, un tabloide en Europa atenta a la verdad o a la honra o a la buena imagen de una persona, incluso hay entes regulatorios en varios países de Europa que pueden pedir la rectificación, una disculpa o incluso en algunos casos alguna sanción. Pero no se nos ocurre, o a la prensa internacional rara vez se le ocurre decir que hay una violación a la libertad de expresión en esos países, cuando hacemos algo muy parecido, muy similar, incluso muchas veces con menos fuerza, con menos, digamos, con periodos
estamos exponiendo un poco esos dobles raseros que existen, ¿no? Que se busca, bueno, difundir una información que no es correcta. Yo creo que en nuestros países también hay que tomar en cuenta que después de la pérdida de legitimidad y credibilidad de los partidos políticos tradicionales en Ecuador con la Revolución Ciudadana, los partidos políticos tradicionales perdieron muchísima credibilidad. Bueno, en este vacío entraron los medios de comunicación que se politizaron, se volvieron un actor político. Habría que cuestionar si eso es legítimo, si los medios de comunicación no tienen que manejar cierta imparcialidad y si pueden reemplazar a la oposición política, volverse esa oposición política. Entonces también eso pudimos conversar con los miembros del comité, presentar un poco cuál es el panorama en cuanto a la absoluta libertad de expresión que se vive en Ecuador y un poco acabar con algunos mitos que son promulgados por la propia oposición en el Ecuador insisto, gran parte de esa oposición, me atrevo a decir, los que lideran esa oposición, que fungen de periodistas, pero en realidad son políticos que se disfrazan pues o se escuden con ese membrete de periodista, que es realmente muy triste porque le hace muchísimo daño al periodismo, ¿no? Ante esa exposición, canciller, ¿hubo alguna respuesta del Comité de Derechos Humanos? ¿Hubo receptividad con su exposición? O, lo digo mejor, algún reconocimiento, cierta recomendación? Yo creo que en general fue muy positivo. Hubo mucho reconocimiento de varios avances por parte de Ecuador. Muchos realmente felicitaron a muchos miembros del comité, felicitaron a Ecuador por varios pasos que se han dado en reformar el sistema de justicia, en tener procesos mucho más ágiles, respetando pues el derecho a los ecuatorianos a acceder a la justicia de forma ágil, digamos, a luchar contra la impunidad y tantos problemas que se vivían en el pasado. Obviamente también estos miembros del comité reciben a miembros de la llamada sociedad civil. Ojo, nosotros creemos muchísimo en la sociedad civil, de hecho tenemos en el Ecuador 77.000 organizaciones de esta sociedad civil, pero siempre en estos espacios vemos a 3 o 4 organizaciones que son las recurrentes, que son las que tienen pues además recursos económicos para ir a estas instancias internacionales, interamericanas o en la ONU, a lo que son ONGs que muchas veces tienen 2, 3 personas como miembros, pero bastante financiamiento, y que no son necesariamente representativas de la sociedad civil en su conjunto. Entonces también pudimos allí un poco cuestionar que pues la sociedad civil no representa, los miembros de la sociedad civil allí presentes no necesariamente representan a la sociedad civil en su conjunto, tampoco tienen legitimidad democrática, eso no es menor. Los estados, pues, los gobiernos tenemos legitimidad democrática, hemos ganado elecciones y tenemos que tener mucho cuidado de que la sociedad civil sea realmente un espejo de la sociedad, y eso, si es un espejo de la sociedad, por supuesto nosotros lo respetamos, creemos en la sociedad, nuestros procesos políticos dependen de esta legitimidad con la sociedad, pero si son algunos opositores que perdieron elecciones y que para acceder a estas instancias internacionales crean una ONG, consiguen algo de financiamiento y luego se presentan con el membrete de la defensa de los derechos humanos, pues también hay que denunciar aquello. Entonces también tuve la oportunidad de decir, bueno, ojo, o sea, cualquier opositor no puede venir acá de repente, de la noche a la mañana, a decir que es un defensor de los derechos humanos, a decir que es un representante de la sociedad civil, y no se puede pues tomar a la letra, digamos, todo lo que ellos dicen, ¿no? Realmente desde una posición de oposición al gobierno y en un año preelectoral, porque tenemos elecciones presidenciales y legislativas en febrero del año entrante, febrero del 2017, obviamente van a recurrir cada vez más a las instancias internacionales, va a haber, me atrevo a decir, cada vez mayor irresponsabilidad política, en donde se realmente trata de acusar un poco de todo, sin mucho rigor y sin mucha solvencia y sin mucha responsabilidad política, pues les insté en ese sentido a los miembros del comité a que tengan muchísimo cuidado, que la sociedad civil sea sociedad civil y no sean opositores disfrazados. Guillaume Lom, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, agradecidos una vez más por su tiempo.